Me llamo Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernest fue el día más silencioso y vacío de toda mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Respondí con las manos temblando. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Me vigilan. No confíes en nuestros hijos. En ese instante, sentí que el alma se me partía en dos. Mi mundo se derrumbó al ver a Charles y Henry, mis propios hijos, de pie junto al ataúd, con unas expresiones extrañamente calmadas. Algo no estaba bien. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Antes de continuar, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Ambos crecimos en esos polvorientos caminos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ernest reparaba bicicletas en un pequeño taller que había heredado de su padre. Éramos pobres, pero felices. Teníamos algo que el dinero nunca podría comprar: amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y unos zapatos gastados. Él salió de su taller, con las manos manchadas de grasa, y me sonrió con una timidez que me hizo enamorarme al instante. «Buenos días, Margot», me dijo en voz suave. «¿Quieres que revise tu bicicleta?» No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para seguir hablando con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el viejo roble del Parque Central, luego en promesas de amor eterno y, finalmente, en una boda sencilla, llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de hojalata. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ernest trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, sentí que el corazón me estallaba de felicidad. Era un bebé hermoso, con los grandes ojos de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest fue un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con sus propias manos y les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, vestía y consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía yo. Pero al crecer, las cosas cambiaron. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos coche como otras familias. Y Henry, como siempre, lo seguía en todo. Cuando Charles cumplió 18, Ernest le ofreció trabajar en el taller. Él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Yo voy a ser alguien importante». Esas palabras lo hirieron profundamente, aunque nunca me lo dijo. Lo veía por las noches sentado en el porche, mirando las estrellas con una tristeza silenciosa. Su hijo no solo había rechazado su trabajo, sino también toda su forma de vida. Con los años, para mi sorpresa, Charles se abrió camino en el mundo de los negocios. Consiguió trabajo en una inmobiliaria de la ciudad, y Henry lo siguió poco después. Empezaron a ganar dinero, mucho más del que Ernest y yo habíamos visto jamás. Al principio, me sentí orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, ese orgullo se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron escasas, las llamadas cada vez más cortas. Cuando venían, lo hacían en autos lujosos, vestidos con trajes caros, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una mezcla extraña de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Charles en una de esas visitas esporádicas, «tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón, la casa estaba deteriorada. Pero allí habíamos criado a nuestros hijos, compartido miles de comidas, envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar.
Ernest, siempre sabio, me dijo una noche. Margot, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos. Me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas incumplidas. Están ocupados construyendo su vida, me repetía. Algún día volverán a ser los chicos cariñosos que criamos. Pero, en el fondo, sabía que Ernest tenía razón. Los habíamos perdido mucho antes de que yo perdiera a mi esposo. El cambio más drástico llegó cuando Charles se casó con Jasmine Albrecht, una mujer de ciudad que jamás escondió su desprecio por nuestro estilo de vida humilde. La primera vez que vino a casa, apareció con tacones que se hundían en la tierra de nuestro porche y un vestido rojo que parecía costar más que todo mi armario. Encantada, dijo con una sonrisa forzada, extendiendo apenas la punta de sus dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra casa modesta con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir insignificante. Durante la cena, apenas probó la comida que yo había preparado con tanto cariño. Charles parecía nervioso, disculpándose por cosas que nunca le habían importado antes. La próxima vez los llevaremos a un restaurante, susurró a Jasmine, creyendo que no lo escuchaba. Pero lo escuché. Y cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Henry, por su parte, permaneció soltero, pero adoptó la misma actitud distante. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, y aun entonces siempre tenía prisa por irse. Pasaba el tiempo pegado al teléfono, cerrando tratos, incluso mientras hablábamos. Mamá, tengo que irme. Mañana tengo una reunión importante, decía una y otra vez. Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Nos traían regalos caros que no necesitábamos, se quedaban un par de horas y se marchaban con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos el uno al otro. Él seguía trabajando en el taller aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo continuaba cosiendo, aunque mis ojos fallaban. Vivíamos con lo justo, orgullosos de no pedir nada a nuestros hijos exitosos. ¿Sabes qué es lo más triste, Margot? Me dijo una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero los ha hecho creer que ya no somos importantes. Y como siempre, tenía razón. Nuestros hijos no solo habían cambiado económicamente. Habían cambiado en el corazón. Ya no éramos sus padres queridos, sino un estorbo, un recuerdo incómodo de un pasado que querían enterrar. Lo peor llegó cuando Charles compró una casa de $200.000 en un barrio exclusivo, y Henry, poco después, un lujoso apartamento de $150.000. De repente, eran dueños de fortunas que yo ni podía imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a una residencia para mayores, sugirió Jasmine en una de sus contadas visitas. Hay lugares muy bonitos para gente de su edad. Estarían más cómodos. La palabra residencia me golpeó como una bofetada. Después de 40 años de construir nuestro hogar, de criar a nuestros hijos con tanto amor, ¿querían mandarnos a un asilo? No necesitamos un asilo, respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí, en nuestra casa. Pero vi en los rostros de Charles y Henry que apoyaban la idea de Jasmine. Para ellos, éramos una carga, un problema a resolver de la manera más conveniente. Y entonces comenzaron las sugerencias más directas. Charles apareció un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, he estado pensando en su futuro. Esta casa, como mucho, vale $1.000. Si la venden, puedo añadir algo de dinero para que se muden a un lugar mejor. Para nosotros, no existía lugar mejor que ese. Era el hogar de toda una vida. Pero para Charles, todo se reducía a números. Además, añadió, creo que papá debería jubilarse ya del taller. Tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con una tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Henry, apoyando como siempre a su hermano. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban preocupadas, pero detrás de ellas sentí otra cosa. Prisa, urgencia, algo más oscuro.
Los meses siguientes fueron insoportables. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos, hicieron una tasación sin nuestro permiso, e incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, dijo Charles en una cena incómoda, Yasmín y yo queremos tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Una herencia adelantada? Nos pedía nuestra herencia en vida. El descaro me dejó sin palabras. Ernest se mantuvo sereno, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Hijo, le respondió con calma, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tengamos será tuyo. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No sean tercos, intervino Henry con una dureza que nunca le había visto. Ya son viejos. No pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, Ernest y yo no dormimos. Por primera vez, hablamos de la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, Margot, me dijo con un gesto de preocupación que nunca le había visto. No es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de lo cierto que era. No podía imaginar que mis propios hijos estaban tramando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La última conversación normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Vino solo, sin Yasmín, y se veía más serio de lo habitual. Mamá, me dijo sentado en la mesa de la cocina donde desayunó tantas veces de niño, quiero que sepas que pase lo que pase, Henry y yo siempre cuidaremos de ti. En aquel momento sus palabras me tranquilizaron, pero recordarlas después, de pie frente a la tumba de Ernest, me heló la sangre. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest salió temprano al taller, como lo había hecho durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su comida favorita, pastel de carne con puré de patatas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me erizó la piel. ¿La señora Hayes? Preguntó una voz desconocida. Llamo del Memorial Hospital. Su esposo ha sufrido un accidente grave. Debe venir de inmediato. Las palabras se borraron en mi mente como tinta en agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se volvieron de gelatina. Tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿En cuidados intensivos? Señora, por favor venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla difusa. Mi vecina, Doris, tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que no podía ni sostener las llaves. En todo el camino, mi mente se negaba a aceptar lo que oía. Ernest era cuidadoso, meticuloso. ¿Cómo podía haberle pasado algo así? Al llegar, me sorprendió ver a Charles y Henry ya allí. Nadie los había notificado, al menos yo no. Pero en mi desesperación, no presté atención a ese detalle. Mamá, me dijo Charles abrazándome con una fuerza que parecía sincera. Papá está muy mal. Los doctores dicen que una máquina en el taller explotó. Tiene quemaduras graves y un traumatismo cerebral. Los ojos de Henry estaban enrojecidos, pero había algo extraño en su expresión. Parecía más nervioso que triste, como alguien esperando noticias importantes más que sufriendo por su padre. ¿Podemos verlo? Pregunté desesperada. Solo familiares directos, de uno en uno, y máximo 5 minutos, explicó la enfermera. Cuando entré en la UCI, el corazón se me rompió. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas, con vendas cubriendo la mayor parte de su rostro y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era artificial, sostenida por aparatos que pitaban sin cesar. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo intacta. Ernest, amor mío, estoy aquí. Todo va a salir bien. Vas a recuperarte, como siempre lo haces. Por un instante, sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Vivía prácticamente en el hospital, durmiendo en incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre.
Escuché conversaciones fragmentadas que en ese momento no comprendí. Henry preguntaba por el seguro médico, por el costo del tratamiento. Charles hablaba por teléfono sobre pólizas de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles al segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de vida de $50.000. Y además, la compensación laboral podría cubrir hasta 75.000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero mientras Ernest seguía luchando por su vida? ¿Por qué le preocupaba el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, le respondí con dureza. Solo quiero que tu papá se recupere. Claro, mamá, contestó, pero vi en sus ojos algo que no me gustó. Una frialdad, como si estuviera calculando mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor de rostro compasivo, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Hayes, comenzó suavemente, el estado de su esposo es crítico. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más severo de lo que pensábamos. Debemos ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero la probabilidad de que recupere la conciencia es mínima. Mi mundo se vino abajo. 42 años de matrimonio, una vida entera juntos, y ahora se desvanecía como humo. Queremos intentar todo, dije entre sollozos. No importa el costo ni el tiempo. Pero Charles cruzó una mirada con Henry que me heló el alma. Mamá, dijo con una voz que intentaba sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que nunca quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Estallé con una furia que no sabía que tenía. Es tu padre. No es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Henry. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas iban a ser enormes. Podían acabar con todos nuestros ahorros. Otra vez el dinero, siempre el dinero. Mi esposo estaba muriéndose y ellos estaban calculando costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces ocurrió algo que aún hoy me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron levemente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se agitaron como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras desesperada. Está reaccionando. Está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest había vuelto a su estado anterior. La enfermera comprobó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, de madrugada, sonaron las alarmas de las máquinas. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Yo dormitaba en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese instante fue físico, como si me arrancaran el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Traían papeles, documentos y números de funerarias. Ya hablamos con Spring Creek Funeral Home, me dijo Charles mientras yo seguía llorando inconsolable. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos con el seguro, añadió Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo no estaba bien.
Pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los arreglos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más simple, el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo antes posible. Es lo que papá habría querido, dijo cuando me quejé de no estar incluida en las decisiones. Algo sencillo y sin alboroto. Pero Ernest merecía algo mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. El día del funeral amaneció nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Doris tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. «Sé fuerte, Margot», susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernest querría verte fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como una cáscara sin alma. 42 años de matrimonio no se entierran así de fácil. Cada objeto de la casa me lo recordaba. Su taza de café sobre la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su olor. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió lo poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros del taller, más vecinos, más conocidos. Pero solo estaban Charles, Henry, Yasmín, Doris, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo y ayudado a tanta gente, el funeral se sentía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos del taller?, le pregunté a Charles. No quisimos molestar a nadie, respondió rápido. Papá era una persona reservada. Habría preferido algo íntimo. Pero eso no era cierto. Ernest amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué había decidido Charles hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un desapego emocional extraño. Charles tenía un gesto solemne, apropiado para la ocasión, pero sus ojos iban constantemente al reloj. Henry estaba inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Yasmín revisaba el teléfono discretamente detrás de su velo negro. Así despedían a su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló de la vida eterna, del descanso merecido, de reencontrarse con Dios. Sus palabras sonaban huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que Ernest descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, seguir envejeciendo juntos, seguir tomando café en el porche cada tarde. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, las piernas se negaron a sostenerme. Doris tuvo que sujetarme mientras sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera fue final, concluyente, sin esperanza. Fue en ese preciso instante, de pie junto a la tumba de mi esposo, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Se me paró el corazón. Las letras bailaban ante mis ojos, como si estuviera alucinando. Estaba perdiendo la razón por el duelo. Con las manos temblorosas, respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si quemara. Doris se agachó para recogerlo, pero la detuve en seco. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta entender qué estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Charles, acercándose con expresión preocupada. Lo miré, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en el bolso. Solo necesito volver a casa. De camino, no pude sacarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera jugando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O existía realmente la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no lo estaba, ¿quién sabía tantos detalles de nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora parecía un mausoleo, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller,
pero Ernest conocía cada tornillo y cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si nadie los había avisado? El hospital me llamó primero a mí. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Charles y Henry hablaron de pólizas y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera guardaba todos los documentos importantes en una caja metálica. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, papeles del taller. Todo estaba allí. Encontré la póliza de vida de $50.000 que mencionó Charles. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada 6 meses antes, aumentando la cobertura de 5.000 a 50.000. ¿Por qué Ernest había incrementado su seguro de vida? Nunca me habló de ese cambio y, más importante aún, ¿quién le sugirió hacerlo? Seguí buscando y hallé algo aún más inquietante. Una póliza de compensación laboral que yo desconocía, contratada apenas 2 meses antes de su muerte. 5.000 en caso de muerte accidental en el trabajo. 15.000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una tentación enorme para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta del banco. Mira quién ha estado moviendo el dinero. Esta vez no dudé. Quien fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Conocía el seguro. Conocía a mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano podría saber. Al día siguiente fui al banco donde Ernest y yo teníamos la cuenta desde hacía 30 años. La gerente, la señora Thompson, que nos conocía de toda la vida, me recibió con condolencias sinceras. Margot, lo siento mucho por Ernest. Era un buen hombre. Gracias, señora Thompson. He venido a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación. Me mostró los movimientos de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. En los últimos 3 meses se habían hecho retiros grandes de nuestra cuenta de ahorros. 1.000 en enero, 3.000 en febrero, 4.000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté con la voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó la gerente. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones del taller. Pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto teníamos y en qué lo gastábamos. Ernest nunca mencionó reparaciones costosas en el taller, y desde luego jamás hablamos de retirar miles de dólares de los ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros? Pedí. Me enseñó los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernest, pero algo en la caligrafía no cuadraba. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su letra firme y clara de siempre. Señora Thompson, pregunté con el corazón latiéndome en la garganta, ¿vino solo a hacer estos retiros o estaba con alguien? Pensó unos segundos. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Charles, me parece. Dijo que ayudaba a su padre con el papeleo porque a Ernest le costaba leer los documentos sin gafas. Charles. Mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo desconocía, usando como excusa los ojos cansados de su padre. Pero Ernest veía perfectamente con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba una y otra vez los recibos, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernest de que necesitabas más protección. Era una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba ante mí. Las pólizas misteriosamente incrementadas, los retiros no autorizados, la presencia de Charles en operaciones que yo no conocía. Su eficiencia sospechosa organizando el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, como lo habían hecho y quién me estaba enviando estos mensajes. ¿Cómo sabía esa persona tanto sobre lo ocurrido? Los días siguientes se volvieron una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de consuelo me parecía una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrible como la que empezaba a formarse en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernest.
Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado. Pero al llegar encontré algo completamente distinto a lo que esperaba. El taller estaba sospechosamente limpio, demasiado limpio para haber sido escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales del destrozo que un accidente así debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó? Pregunté en voz alta. Recorrí todo el lugar y cada máquina estaba en su sitio, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todo intacto. Entonces, ¿cuál había sido la causa del accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me heló. Una nota de su puño y letra, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro. Dice que es por Margot. Pero algo no me cuadra. No confío en sus intenciones. Debajo había otra. Henry trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué van. ¿A qué viene tanta prisa? Mi esposo había tenido sospechas. Intuyó las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de poder contármelo. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi queridísima Margot, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en los seguros, en que vendamos la casa. Yasmín los presiona mucho. Ayer Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad porque, a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron a amenaza. Te amo, Margot. Si algo me ocurre, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernest había presentido su propia muerte. Vio señales que yo, cegada por el amor de madre, había ignorado. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía totalmente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin preguntar si yo quería. El dinero del seguro, ya está en trámite. Serán 15.000. ¿Cómo sabes el monto exacto? Pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tuviera suficiente para vivir cómoda. Una mentira. Ernest nunca quiso aumentar el seguro. Según su propia nota, Charles lo presionó. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero? Pregunté, observando con cuidado su reacción. Sus ojos brillaron con un destello que me erizó la piel. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una buena residencia donde tengas compañía y atención médica. Henry y yo podríamos gestionar tu dinero para que rinda más. ¿Gestionar mi dinero? Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil que te estafen o tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones y de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjenme pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Claro, intervino Yasmín con su dulzura fingida. Pero no demasiado. Es por tu bien. Cuando se fueron, me quedé sentada en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían asesinado a su padre. Ahora planeaban quitarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Mañana, ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernest. Había contradicciones que debía conocer. Al día siguiente fui a la comisaría del pueblo. El sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me recibió con amabilidad. ¿El informe sobre el accidente de su esposo? Preguntó con expresión confusa. ¿Qué accidente, señora Hayes? El del taller. ¿Cuándo explotó la máquina? El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en el taller de Ernest. De hecho, no tenemos ningún reporte de accidente laboral que lo involucre. Sentí que el mundo se me tambaleaba. Pero
Pero mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Hayes, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el parte médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de intoxicación. Intoxicación. Los médicos encontraron metanol en su sangre, en cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y, finalmente, la muerte. El hospital debió informarle de este envenenamiento. No había sido una explosión. No había sido un accidente de trabajo. Alguien había envenenado deliberadamente a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto? Pregunté, con la voz quebrada. Los familiares directos que firmaron los papeles del hospital solicitaron que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. Los familiares directos. Charles y Henry habían ocultado la verdadera causa del estado de Ernest, inventaron la historia de la explosión y manipularon a todos, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su esposo, podemos abrir una investigación formal. Yo tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Aquella tarde, Henry llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa de Charles. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, mentí, observando cada gesto suyo desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso está bien. Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, ahora que el mercado está fresco. ¿A qué viene la prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápido y necesitas liquidez. Gastos del funeral, facturas médicas pendientes. Más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultante, y no había facturas médicas pendientes. El seguro del hospital las había cubierto. Henry, dije mirándolo a los ojos, tú sabías que tu padre no murió por un accidente laboral. Por una fracción de segundo vi pánico en su expresión, pero se repuso rápido. ¿De qué hablas, mamá? Fui a la comisaría. No existe ningún reporte de explosión en el taller de tu padre. Esta vez, el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías hacer ese tipo de cosas. Te vas a confundir. El duelo te está afectando. ¿El duelo me afecta, o me has estado mintiendo? Se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se fue con prisa, no sin antes hacer una llamada desde el porche. No oí las palabras, pero el tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta entonces. Mañana vendrán juntos. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el duelo te hace imaginar cosas. No les creas, y no tomes nada que te ofrezcan de comer o beber. La predicción se cumplió al pie de la letra. Al día siguiente, Charles y Henry llegaron juntos a mi casa, acompañados de Yasmín. Traían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, empezó Charles con voz empalagosa. Los vecinos nos han dicho que te comportas raro. Doris dice que hablas sola, que no estás comiendo bien. Doris jamás había dicho eso. Era otra mentira más en su colección creciente. Yasmín trajo tus pasteles favoritos, añadió Henry, señalando la bolsa. Y preparamos café especial de esa marca que te gusta. Recordé las palabras del mensaje, no tomes nada que te ofrezcan. Era posible que planeasen envenenarme, igual que a Ernest. Gracias, pero ya desayuné, respondí, manteniendo la distancia. Pero, mamá, insistió Yasmín con una sonrisa que no llegaba a los ojos, tienes que alimentarte bien. Has perdido mucho peso desde que murió el papá Ernest. Estoy bien, repetí con firmeza. Charles cruzó una mirada significativa con Henry. La misma que compartieron en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernest. Mamá, dijo sentándose más cerca, queremos hablar de algo importante. Henry y yo hemos consultado con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí. Las preguntas extrañas, la visita a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá.
Es normal tras una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió con gravedad. Hablamos con el doctor Albrecht. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia tras la muerte de la pareja, especialmente mujeres de tu edad. Paranoia. Me acusaban de estar loca por destapar sus mentiras. No estoy paranoica, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debí hacer desde el principio. ¿Qué preguntas? Me desafió Charles. ¿Como por qué no hay ningún reporte policial del accidente de su padre? ¿O por qué el taller está intacto si hubo una explosión? ¿O por qué retiraste $5.000 de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico mal disimulado. Mamá, dijo por fin Henry, todo eso tiene explicaciones simples. Papá retiró ese dinero para reparaciones que quería hacer en secreto como sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Quería remodelar la casa, mintió Charles. Había contratado a unos obreros para arreglar el techo y pintar. Quería que fuera una sorpresa por tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los obreros? ¿Los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esa supuesta remodelación? Y sobre el reporte policial, siguió Charles, no todos los accidentes laborales requieren un informe, especialmente si ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro. Cualquier accidente con lesiones graves requiere informe oficial. Mamá, intervino Yasmín con dulzura condescendiente, solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor es que te mudes a un lugar con atención médica especializada. A un hogar, corrigió Charles, para personas que atraviesan un duelo complicado. Hay psicólogos, enfermeras, actividades. Y mientras tanto, añadió Henry, nosotros podemos ocuparnos de vender la casa, gestionar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías manejar en tu estado. Ahí estaba el plan completo. Declararme incapaz, encerrarme en un hogar y apoderarse de mi dinero. Primero asesinaron a Ernest por el seguro y ahora iban a robarme a mí también. ¿Y si me niego? Les pregunté. ¿Por qué te negarías? Dijo Charles con una sonrisa que me heló la sangre. Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Ernest. Aquí los crié. Mamá, suspiró Henry, exagerado, no puedes vivir en el pasado. Papá se fue. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado. Pero eso no significa que vaya a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación empezó a agrietarse. Charles se levantó de golpe. Muy bien. Si no quieres escuchar razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa? Que podemos iniciar un proceso legal para declararte incapaz. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos informes de doctores que confirman tu paranoia senil. ¿Doctores? ¿Qué doctores? Yo no he hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albrecht ya firmó un informe preliminar, añadió Henry. Según la descripción de tu comportamiento, es probable que necesites atención especializada. Un médico que jamás me había examinado había firmado un informe sobre mi salud mental solo con lo que mis hijos le contaron. ¿Cuánto les costó comprar esa evaluación falsa? Así que puedes cooperar voluntariamente, concluyó Charles. O lo hacemos por la vía legal. Pero de cualquier modo, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema para arrebatármelo. Necesito tiempo para pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Por supuesto, dijo Yasmín con su dulzura fingida, pero no demasiado. Es por tu bien. Cuando se fueron, me quedé en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían asesinado a su padre. Ahora planeaban quitarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Margot, soy Stephen Callahan, investigador privado. Ernest me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Charles y Henry. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café del desayuno. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana a las 3 de la tarde ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Yo estaré allí.
Por fin sabría quién me había estado enviando esos mensajes y, más importante aún, obtendría las pruebas que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que no me quedaba mucho tiempo. Charles y Henry habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, acabaría encerrada en un hogar mientras ellos gastaban el dinero que le costó la vida a Ernest. La guerra había comenzado. Y aunque yo fuera una mujer de 66 años contra dos hombres sin escrúpulos, tenía algo que ellos no, la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Aquella noche, por primera vez desde la muerte de Ernest, sonreí. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado me permitirían lograr justicia. Charles y Henry me subestimaron. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su marido asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. Llegó el día siguiente, cargado de nervios y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que uso en ocasiones importantes. Si iba a reunirme con el hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde caminé hacia el café de la esquina con pasos decididos pero cautos. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me acusaban empezaba a sentirse justificada. El café estaba medianamente lleno. Fui directo a la mesa del fondo, como me indicaron. Pedí una manzanilla y esperé, con las manos temblando sobre la madera gastada. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó. Alto, canoso, ojos inteligentes y expresión seria pero afable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. ¿Señora Hayes?, preguntó en voz baja. Asentí, aún sin fiarme de mi voz. Soy Stephen Callahan. Siento mucho su pérdida. Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y dejó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, necesita saber que lo que va a oír y ver será muy doloroso. ¿Está preparada? Me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje. Respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Stephen abrió la carpeta y sacó una grabadora. Ernest vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Pulsó play. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el espacio entre nosotros. Stephen, si algo me pasa, no será un accidente. Charles y Henry me presionan para aumentar el seguro de vida. Ayer Charles trajo unos papeles que, según él, eran para proteger mejor a Margot. Pero al leerlos vi que también había cláusulas que los beneficiaban a ellos directamente. El corazón se me aceleró. Oír su voz era como tenerlo de vuelta unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación siguió. Henry me hace preguntas extrañas sobre mi rutina. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margot viene al taller. Dice que es por preocupación, pero la forma en que pregunta me inquieta. Stephen pausó. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte. Pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Charles al teléfono, de fondo. No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué me interesa tanto su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfecto porque los síntomas parecen de infarto o ictus. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan destrozada que haremos lo que queramos con ella. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Era la voz de mi hijo, planeando el asesinato de su padre. Hay más, dijo Stephen en voz suave. Esta es del día antes de la muerte de Ernest. Nueva grabación. Ahora era Henry hablando con alguien. Todo listo. Mañana Charles va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que es un suplemento vitamínico especial recomendado por un médico. El idiota se lo tomará sin sospechar. Los síntomas: primero mareos y confusión, luego pérdida de visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un ictus o un infarto. Cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se desmoronó del todo. No solo planearon el asesinato de Ernest, sino que lo ejecutaron con una frialdad que me heló la sangre.
¿Cómo podían mis hijos, a los que di de mamar y consolé en sus pesadillas, ser capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo consiguió estas grabaciones? Pregunté entre sollozos. Ernest me pidió colocar dispositivos de escucha en su casa, explicó Steven. Tenía miedo, aunque no sabía exactamente de qué. Los pusimos en el teléfono fijo y en algunos puntos estratégicos. Sacó unas fotografías de la carpeta. También tengo esto. Charles comprando metanol en una ferretería a 30 millas del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en vídeo. Las fotos mostraban claramente a Charles saliendo de la ferretería con un frasco pequeño en la mano. La fecha era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Steven, mostrando más documentos, los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han gastado mucho más de lo que sus ingresos justifican. Charles debe 70.000 a un prestamista de la ciudad. Henry tiene deudas de juego por 40.000. Estaban desesperados. Todo encajó. No era solo codicia. Era desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron en su padre una fuente de dinero fácil y rápida. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest? Pregunté. Porque Charles y Henry son listos. Sobornaron al médico que atendió a Ernest para cambiar el diagnóstico oficial. En lugar de intoxicación, el certificado pone fallo cardíaco por complicaciones de un accidente laboral. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podían no bastar para una condena. Pero ahora tenemos todo, dije, con una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay algo más que debes saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? Sus hijos planeaban matarla a usted también. Steven puso una última grabación, con las voces de Charles y Henry juntas. Cuando tengamos el dinero del seguro de papá, hay que quitar del medio a mamá también, dijo Charles. No podemos arriesgarnos a que sospeche o alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Preguntó Henry. Lo mismo que con papá. Pero esta vez podemos hacerlo pasar por suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionará. Y como somos los únicos herederos, el dinero será nuestro. La casa, los ahorros, el seguro, casi 200.000 en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba incontrolablemente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, planeaban asesinarme a mí también. Todo por dinero. Señora Hayes, dijo Steven con suavidad, sé que es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, secándome las lágrimas. Primero, ir a la policía con todo esto. El sargento O'Connell es un hombre honesto, no está metido en la corrupción. Segundo, actuar rápido. Sus hijos planean declararla incapaz mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente. ¿Mañana? Sí. Intercepté una llamada esta mañana. Se reúnen con el juez Miller a las 10 para iniciar el proceso. Me levanté con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exacto, confirmó Steven. Pero antes, hay algo más que quiero mostrarle. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella, Ernest salía de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, su esposo fue a hacerse un chequeo completo en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. Sin signos de cardiopatía. La tensión normal. Todo perfecto. Esto demostraba definitivamente que su muerte fue por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Esa era la última pieza de evidencia que necesitábamos. Ernest había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dije, tomando su mano. Gracias por cumplirle la promesa a mi esposo. Ahora, consigamos justicia. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento O'Connell tenía turno de noche aquella semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos eran las 8 de la tarde y la estación estaba relativamente tranquila. Sargento O'Connell, dije con voz firme. Necesito presentar una denuncia formal por asesinato del que fue víctima mi esposo, Ernest. El sargento me miró sorprendido. ¿Asesinato?
señora Hayes? El certificado de defunción dice que falleció por complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. El certificado es falso, repliqué, colocando la carpeta de Steven sobre su mesa. A mi marido lo envenenaron deliberadamente con metanol nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Steven y yo presentamos todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Charles comprando metanol, los documentos bancarios con los retiros no autorizados, los resultados médicos que probaban la buena salud de Ernest y, por último, las conversaciones donde mis hijos confesaban el asesinato de su padre y sus planes para matarme a mí. El sargento O'Connell escuchó cada audio con gesto cada vez más serio. Al terminar, se recostó en la silla y negó con incredulidad. «Esto es monstruoso», murmuró. «¿Está segura de seguir adelante, señora Hayes? Una vez que detengamos a sus hijos, no habrá marcha atrás». «Sargento», respondí con toda la dignidad posible, «esos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. También planeaban asesinarme. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el forense exhume el cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol», explicó. «¿Está preparada para eso? Hagan lo que sea necesario», contesté sin dudar. O'Connell llamó de inmediato al fiscal del distrito. A pesar de la hora, la gravedad del caso hizo que el fiscal acudiera en persona. Tras revisar todo, autorizó de inmediato las órdenes de arresto para Charles y Henry. «Procederemos al amanecer», nos explicó. «Debemos asegurarnos de tenerlo todo listo antes de que destruyan cualquier otra prueba». Esa noche, Steven me acompañó a casa. «¿Seguro que estarás bien sola?», preguntó preocupado. «Estaré bien», respondí. «Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado». No pude dormir. Me quedé en la cocina, mirando las fotografías de Ernest en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no sentí solo dolor. Sentí una mezcla extraña de tristeza y satisfacción, sabiendo que pronto habría justicia por su asesinato. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Charles. «Mamá, tienes que venir a casa de Henry ahora mismo. Ha pasado algo terrible». «¿Qué ha pasado?», pregunté fingiendo preocupación. «Mejor te lo explico en persona. Por favor, ven rápido». Sabía que era una trampa. Después de oír las grabaciones la noche anterior, entendí que adelantarían sus planes para deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya iba en camino para detenerlos. «Voy en camino», mentí. En lugar de ir a casa de Henry, me quedé en mi cocina esperando. A las 7:30 vi por la ventana varios coches patrulla dirigirse a las casas de mis hijos en distintas direcciones. Mi teléfono no dejó de sonar durante la siguiente hora. Primero Charles, luego Henry, con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba. No contesté. A las 9, el sargento O'Connell llamó a mi puerta. «Señora Hayes, hemos arrestado a Charles y Henry. Están bajo custodia, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato». Sentí que me temblaban las piernas, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. «¿Cómo reaccionaron?», pregunté. Charles lo negó todo al principio, pero cuando escuchó las grabaciones, se vino abajo. Henry intentó escapar por la ventana trasera. Tuvimos que perseguirlo 6 calles. Esa tarde, Yasmín vino a verme. Llegó llorando, suplicante, muy distinta de la mujer fría y calculadora que yo conocía. «Señora Hayes, por favor, retire los cargos contra Charles. No es malo, solo estaba desesperado por las deudas. También es culpa mía, yo lo presioné mucho para conseguir dinero». La miré sin un ápice de compasión. «Yasmín, tu marido envenenó a mi marido. Planeaba asesinarme también. No hay explicación ni justificación posible. Pero somos familia», gritó desesperada. «Piense en lo que esto va a hacerle a la familia». «La familia murió el día que decidieron matar a Ernest por dinero», respondí con frialdad. «Ahora, por favor, sal de mi casa». 3 días después se realizó la exhumación del cuerpo de Ernest. Los análisis confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto: niveles letales de metanol, suficientes para causar todos los síntomas que sufrió antes de morir. El caso se volvió un escándalo en todo el pueblo.
Nadie podía creer que dos hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. La prensa local lo llamó el crimen más cruel de la década. En las semanas siguientes salieron a la luz más detalles. Charles realmente debía 7.000 a prestamistas ilegales que habían empezado a amenazarlo con violencia. Henry había perdido 5.000 en garitos de apuestas clandestinas y también recibía amenazas. Vieron en el seguro de vida de Ernest su única salvación. Pero su codicia los llevó a aumentar las pólizas de forma tan drástica que despertaron las sospechas de su propio padre. También se descubrió que el médico que falsificó el certificado de defunción recibió $5.000 en efectivo de Charles. Fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Steven me explicó los detalles del plan que Ernest había trazado con él. Su esposo fue más listo de lo que sus hijos creían. Sabía que se venía algo malo, aunque no exactamente qué. Me contrató no solo para investigarlos, sino también para protegerla si le pasaba algo. ¿Sabía que lo iban a matar? Pregunté. No exactamente, dijo Steven. Pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos y documentamos todo. Quería asegurarse de que, si algo ocurría, la verdad saliera a la luz. Mi Ernest, incluso en sus últimos días, me protegía. Previó la traición de nuestros hijos y tomó medidas para asegurar que prevaleciera la justicia. El juicio se programó para 2 meses después. Tanto Charles como Henry enfrentaban cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevan 25 años a cadena perpetua. Llegó el día del juicio tras 2 meses de preparación intensa. La sala estaba a rebosar. Periodistas de varios periódicos regionales acudieron a cubrir lo que ya llamaban el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí, vecinos, antiguos compañeros de Ernest, incluso personas que apenas conocía pero que querían presenciar ese momento histórico de justicia. Llevé mi mejor vestido negro, el mismo de nuestra boda tantos años atrás, que ahora representaba luto y dignidad. Steven me acompañó y se sentó a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio fuerzas para afrontar el día más difícil de mi vida. Charles y Henry entraron esposados, con monos naranjas de prisión. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo una profunda tristeza por la muerte moral que eligieron mucho antes de asesinar a su padre. El fiscal presentó el caso con precisión demoledora. Una a una, se reprodujeron las grabaciones. El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de Charles y Henry planificando el asesinato de Ernest con frialdad. Cuando sonó la parte donde también planeaban matarme a mí, se oyeron exclamaciones de horror. Una anciana se levantó y salió llorando. No la culpé. Era difícil procesar tanta crueldad. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal en su alegato inicial, este no es un caso ordinario de codicia familiar. Es un caso de premeditación fría y calculada, donde 2 hombres decidieron asesinar al padre que los crió con amor y sacrificio solo porque necesitaban dinero para saldar deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Charles y Henry intentaron una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La prueba forense del metanol no mentía. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado con las piernas temblorosas pero la mente clara. Había esperado ese momento durante meses. Señora Hayes, preguntó el fiscal, ¿cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Creía que era buena, respondí, mirando a Charles y Henry. Los crié con amor. Lo sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor. Nunca imaginé que ese amor y ese sacrificio serían la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que pudieran hacerle daño a su esposo? No. Esa es la parte más dolorosa. Confié en ellos por completo. Cuando me dijeron que Ernest tuvo un accidente en el taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que era eficacia en su dolor. Jamás imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Charles bajó la cabeza durante mi testimonio. Henry me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para arrepentimiento. El momento más dramático llegó cuando el fiscal decidió reproducir íntegra la conversación en la que planeaban mi propio asesinato.
Cuando tengamos el dinero del seguro de papá, hay que quitarnos de encima a mamá también. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un murmullo de horror recorrió la sala. Muchas miradas se volvieron hacia mí, entre incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió al oír esa grabación por primera vez?, preguntó el fiscal. Entendí que había perdido a mis hijos mucho antes de perder a mi marido. Respondí con la voz quebrada pero firme. Los bebés a los que amamanté, los niños a los que consolé en sus pesadillas, murieron y fueron reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme sugiriendo que quizá malinterpreté sus intenciones, que el duelo me hacía exagerar. Pero las grabaciones hablaban por sí solas. Steven también declaró, explicando en detalle cómo Ernest lo contrató por miedo a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recabada, cada momento grabado que reveló la verdad. El forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol y explicando cómo actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que Ernest sufrió. Tras 3 días devastadores de testimonios, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue contundente. Charles y Henry no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron en sus propios padres un obstáculo financiero que había que eliminar. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest, y planeaban hacer lo mismo con Margot. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó 6 horas. Cuando regresaron, el silencio era absoluto. Podía oír los latidos de mi corazón mientras el juez leía el veredicto. En la causa del Estado contra Charles Hayes y Henry Hayes, por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hayes, declaramos a los acusados culpables. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Charles se desplomó en la silla, comprendiendo al fin la magnitud de lo que hizo. Henry permaneció rígido, mirando al frente, sin expresión. Por el cargo de conspiración para asesinar a Margot Hayes, declaramos a los acusados culpables. El juez pasó de inmediato a la sentencia. Charles Hayes y Henry Hayes, por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, los condeno a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta pasados 30 años. Al oírlo, sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Justicia. Por fin, justicia para Ernest. Después del juicio, muchas personas se acercaron a abrazarme y a mostrarme su apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margot, ahora Ernest puede descansar en paz, me susurró. Esa noche volví a mi casa, que ya se sentía distinta. Ya no era un lugar de dolor y traición, volvió a ser mi hogar, donde Ernest y yo fuimos felices durante 42 años. Una semana después del juicio, Steven vino a visitarme. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí con honestidad. Por primera vez desde la muerte de Ernest, duermo tranquila. Sé que descansa, porque su muerte no quedó impune. ¿Y el dinero? ¿El seguro, los ahorros? Doné el dinero del seguro a una fundación para víctimas de crímenes familiares. Expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales me bastan para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta desde prisión. Era de Charles. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lo lamento todo. El dinero, las deudas, la desesperación, nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Henry y yo destruimos a la familia más amorosa del mundo por $5.000 que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que sentimos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitarlo. Charles apareció ahorcado en su celda al día siguiente. Henry, al saberlo, sufrió un colapso nervioso y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo tranquila en mi casita. He convertido el taller de Ernest en un jardín, donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. Steven se ha convertido en un amigo cercano y me visita con regularidad para ver cómo estoy. A veces los vecinos me preguntan si echo de menos a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest.
Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la familia verdadera no la define la sangre, sino el amor, los límites, la lealtad y el respeto. Ernest fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron en el juicio son mi familia ahora. La justicia no lo trajo de vuelta, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche donde tantas veces tomamos café, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de que haya sido lo bastante fuerte para hacer lo correcto, aunque significara perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel día terrible en el cementerio en que recibí el primer mensaje que cambió mi vida. Hoy tengo 71 años, y mi pelo, completamente blanco, refleja todas las tormentas que enfrenté y superé. Pero mis ojos, me dice mi querida Doris, brillan con una paz que antes no tenían. La casa donde Ernest y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. Hice algunas mejoras con los ahorros. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color favorito de Ernest, y convertí su viejo taller en el jardín más bonito del barrio. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que buscan siempre el sol, como él me enseñó a hacer en nuestros años más difíciles. Stephen Callahan se volvió más que el investigador que me ayudó a conseguir justicia. Es familia elegida. Viene cada miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor callar y vivir con la mentira. Nunca, le respondo siempre. La verdad duele, pero la mentira mata el alma. La fundación que creé con el dinero del seguro se volvió algo más grande de lo que imaginé. La Fundación Ernest Hayes para víctimas de crímenes familiares ahora ayuda a decenas de familias cada año que pasan por tragedias como la mía. Tenemos psicólogos, abogados e investigadores privados trabajando para que nadie más sufra en silencio. Hace 6 meses vino una mujer de 40 años. Se llamaba Eleanor, y sospechaba que su hermano había matado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar. Parientes codiciosos, presión para vender propiedades, comportamientos extraños tras la muerte. La fundación le proporcionó un investigador, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico. Cuando su hermano fue condenado 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Señora Hayes, me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a sus hijos, yo jamás hubiera tenido el valor de denunciar a mi hermano. Esos momentos me recuerdan por qué todo el dolor valió la pena. Henry sigue vivo, aunque ya no es el hombre que conocí. Tras el suicidio de Charles, su mente se quebró por completo. Los médicos dicen que vive en culpa y paranoia constantes, creyendo que Ernest lo visita cada noche para reprenderlo por el asesinato. Intentó suicidarse 3 veces, pero los guardias lo vigilan continuamente. A veces me envía cartas. Son incoherentes, llenas de perdones desesperados y súplicas. Al principio las leía buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor. Luego entendí que leerlas solo abría heridas ya cicatrizadas. Ahora las guardo sin abrir en una caja. Algún día quizá las lea. O quizá no. Tengo derecho a proteger mi paz. Yasmín desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien dijo que se mudó a la ciudad y cambió su nombre. No la culpo. Cargar con el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si sabía lo que Charles planeaba, si fue cómplice silenciosa. Pero esas preguntas pertenecen al pasado. Yo he aprendido a vivir en el presente. Spring Creek nunca olvidará el caso. Se volvió una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia contra la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus hijos a prisión. No me importa lo que piensen. Yo sé la verdad, y la verdad me dio la paz que necesitaba. Mi salud se mantiene sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque al fin me liberé del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra paz, me explicó en mi última revisión. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino al cementerio a visitar la tumba de Ernest. Su lápida ahora lleva una inscripción que mandé grabar tras el juicio. Ernest Hayes, esposo amado, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que pasa en la semana, la fundación, las familias a las que ayudamos,
Las cartas de agradecimiento que recibo de gente que encontró justicia gracias a nuestra historia. Juro que siento su aprobación en el viento que mueve las hojas. ¿Sabes qué es lo más extraño, amor? Le dije en mi última visita. Ya no siento dolor al pensar en Charles y Henry. Solo lástima. Lástima porque tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una periodista de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si quería decir algo a quienes podrían estar viviendo situaciones parecidas. La familia no es excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es el amor verdadero. Si alguien que dice amarte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te ama. Y nunca es tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Ernest, organicé una ceremonia especial en su memoria. Vinieron más de 200 personas, vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que empezó como una tragedia, se convirtió en una fuerza de bien para tantas vidas. Steven dio un discurso conmovedor. Ernest Hayes murió por la codicia de sus hijos. Pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al valor de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por la noche, antes de dormir, a veces saco las fotos antiguas de cuando Charles y Henry eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riendo conmigo en navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que un día existieron, antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres en que se convirtieron. Ellos eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se convirtió en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando llega desde los lugares más inesperados. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que la mentira, que el amor verdadero es más fuerte que la traición, y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles, y Steven vendrá a tomar café como siempre. Prepararé su pastel favorito y le contaré las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Luego trabajaremos juntos en el jardín, plantando flores nuevas para la primavera. La vida continúa, más sencilla, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no es la sangre compartida, sino los valores compartidos, el respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Ernest, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel día terrible. Encontré la verdad, busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te leo en comentarios. Si te gustó, en la pantalla tienes 2 nuevas historias de vida que te recomiendo. Hay mucho más en el canal. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia.